Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendícenos en este día. Invocamos tu nombre para siempre, la bien amada, la siempre Virgen, la toda santa, como le decía Pablo VI. Bendito sea, Señor, por tu madre, Señor. Porque hasta un Dios quiso tener una madre, Señor, como decía un gran santo. La omnipotencia suplicante, la Virgen poderosa, inúndanos en este momento con tu amor y bendícenos. Tú, la esposa del Espíritu Santo, bendita seas para siempre. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar de Miriam, que es el nombre hebreo de María. María, la estrella de la mar, que es el nombre de la Virgen María, tiene, dice San Jerónimo, que tiene 70 significados. El Mirya, la madre de Yahvé. De manera que es un tema hermoso por estos días en que nos acercamos a la fiesta del 8 de septiembre, el natalicio, que la iglesia celebra la natividad, el nacimiento de la Virgen María, que cumple más de 2000 años, ¿no? ¿Cuántos años cumple la Virgen? Leía que más o menos 2000, sumaban 18 y 18, o sea, 2036 años más o menos. No hay un ser humano más amado, más venerado, más representado, sobre quien se haya escrito más. Inclusive es curioso, hay mucho más imágenes en el mundo de la Virgen María que de Jesús. En las carreteras por donde uno va, siempre se topa, se encuentra con una imagen de la Virgen en un viaje, a veces 5, 10, 15 imágenes de la Virgen en sus diferentes advocaciones, advocato, abogada nuestra, advocata. Un día me preguntaba mi buen amigo Lino Sevillano, que quería tanto a la Virgen, y le hizo esos discursos tan grandes y los escritos tan bellos que hacía Lino, me preguntaba por qué la Virgen usaba tantos vestidos diferentes en lugares diferentes, en situaciones diferentes, y que cuál era el fundamento teológico bíblico sobre eso. Pues es muy fácil. San Pablo dice, me hago todo con todos para ganar a unos para Cristo. La Virgen es la que lleva a Jesús. El camino, decía San Luis María Griñón de Montfort, el camino al camino, ¿no? Es como el gran río que desemboca en el mar. Eso es la Virgen María frente a Jesús. Y le dije, las advocaciones es hacerse todo con todos. Me hago china con los chinos, japonesa con los japoneses, norteamericana. La Virgen de Conyers africana, es una gringa también hermosa, la de Conyers, nuestra madre amorosa. Nuestra chiquinquireña es una indiecita hermosa. La Virgen de Guadalupe es la mezcla de los españoles y los indios mexicanos, la guadalupana. O sea, en cada país asume el rostro de cada país como madre de todos. Ella es madre de todos y asume el rostro de todos. Por eso me hago todo con todos para ganar algunos para Cristo. Ese es el fundamento teológico de esa presencia de María en centenares, miles, millones de lugares, de cuadros, de imágenes. Curiosamente, Dios respeta y ama tanto a su madre que en los últimos días Él no se ha venido apareciendo. De vez en cuando, como en Heden, Alemania, que la Virgen se aparece a unas niñas alemanas en el año 39 o 45, el Señor hace un par de apariciones, pero ella es la que aparece en todas partes, en imágenes que se graban en los vídeos, en imágenes que lloran sangre, en imágenes que lloran. La Virgen de Siracusa llorando lágrimas
Monseñor Cadavid, fundador de los Hogares Juveniles Campesinos, escribió un libro sobre las lágrimas de Siracusa. Y los pretendidos científicos que pretenden explicarlo todo con el nivel de la ciencia no han podido explicar cómo una imagen de yeso llora sangre con grupo sanguíneo, con ADN. Aquí al final les voy a contar cuál es el grupo sanguíneo de la Virgen y el grupo sanguíneo de Jesús, que aparece en todas esas imágenes, el mismo grupo sanguíneo, no una en otra. ¿Por qué la imagen de San Antonio en Venezuela que llora sangre y tiene el mismo grupo sanguíneo de la que llora sangre en Medellín o en Madrid, en España? De manera que es espectacular lo que está pasando, es el llamado de una madre amorosa a su pueblo, a la conversión, que es el mensaje siempre eterno de la Virgen: conviértanse. ¿Y conviértanse a quién? A Jesús. Eso es lo que ella pide. Le han puesto otro rol a la Virgen como una diosa, y por eso los hermanos evangélicos no la han podido entender, a pesar de que ella misma profetiza: todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Por qué los evangélicos no cumplen con eso? Todas las generaciones me llamarán bendita. En sus millares de imágenes, en los íconos rusos tan hermosos, ¿no?, de la Virgen, por todas partes, no hay un ser humano. Los dictadores que se mandan a hacer bustos y estatuas, y como decía Pablo Neruda, que era muy simpático, decía que debían ponerle un tornillo a la cabeza a los bustos y estatuas del dictador, porque se muere el dictador y entonces llega el otro y lo tumba. No, es mejor que se entornille la cabeza y le ponen la cabeza del otro ahí para que no en se cambio dañe. Las de la Virgen no, en todas partes del mundo están y siguen estando, y ella es a la que Dios le entregó la misión y el rol de anunciar estas señales del fin de los tiempos que muchos sacerdotes no quieren ver ni oír ni nada. Pero claro, como decía un sacerdote muy bueno en México, si este no es el fin de los tiempos, el simulacro está muy bien montado, porque lo que estamos viendo, los incendios de California, las atrocidades de quemar 80 carros en Suecia ayer, unos vándalos en Suecia, la civilizada Suecia, quemaron 80 carros y le tiraron piedra a los policías sin saber por qué. Estamos viviendo unos momentos muy complicados. Hay gente que se pone unas escamas, se disfraza del zorro, se tapa para no ver los acontecimientos, no leer los acontecimientos, y la Virgen dice: estamos en el fin de los tiempos. Y lo dijo Juan Pablo II y lo dijo Benedicto XVI, de manera que si lo dice Juan Pablo, lo dice Benedicto y lo dice la Virgen en Fátima, lo dicen todos, será verdad. Me imagino que será verdad. Bueno, Martica, bienvenida a este programa de la Virgen. El 9 de septiembre, domingo, en Belén, puede recoger las escarapelas. Le vamos a celebrar, como siempre, el cumpleaños de la Virgen María. Va a venir de Piedecuesta, Santander, una persona que ustedes quieren mucho, claro, porque tiene don de sanación, don de conocimiento, don de no sé qué, y que él quiere mucho a la Virgen, ¿no? Y tiene una vocación que la Virgen le dio, hermosa: la madre de los jóvenes. La madre de todos. La madre de los jóvenes. En cada sitio ella coge su vocación y tiene una imagen hermosa de la madre de los jóvenes. Así para es, los Rafa. jóvenes. Bueno, Rafa, tú sabes que me pongo a leer y me gusta mucho leer también. Se dice que María es la criatura que goza de más unión íntima con Dios, la criatura que más, aparte pues del Padre y del Hijo, ¿no? Porque Dios es Padre, Hijo, ¿no?, y Espíritu Santo. La criatura que más ha gozado de esa unión íntima es la Virgen María, y dice que es la más joven de todas las criaturas, la más joven y la más madura de todas las criaturas, y que a través de todos estos siglos, después del nacimiento y muerte de Jesús y su resurrección, ella también ha adquirido esa madurez, pero lo que más nos identifica con María es ese papel tan hermoso de madre, y ella como madre y como persona, porque fue también de carne y hueso como nosotros, ella siente, digamos, ella nos entiende nuestras debilidades, entiende nuestras tristezas. Ella se dice que pasó por todas las situaciones humanas,
en cuanto también tuvo la pérdida de su hijo, cuando la angustia que ella vivió cuando su hijo se perdió, la angustia cuando le vinieron a decir que su hijo estaba loco, la angustia cuando el dolor que ella sintió al ver a su hijo en la cruz. Ella sintió todos estos dolores, por eso ella nos puede entender a nosotros, a ustedes y a nosotros, lo que podemos estar pasando. Los desplazados, y la huida a Egipto. La huida a Egipto ¿Cuántos también? Desplazados en Colombia? 7 millones, 8 millones. El dolor de los niños. Esos que no quieren mostrar ni indemnizar ni nada, los desplazados y el de dolor, Colombia. Rafa, el dolor de los niños masacrados cuando tuvieron que huir para Egipto. Y por causa de su hijo masacran un montón de niños, al estilo colombiano, pues, y huyendo a Egipto en la pobreza absoluta, con ese santísimo varón que es San José. Un día hablaremos de San José. El rechazo que ella siente cuando pues estaban buscando un sitio para poder albergar a su hijo y no había dónde tenerlo dignamente. La pobreza. ¿No? La pobreza, todo ella lo puede sentir. Entonces ella como mamá siente y en una todo lengua lo nuestro. extraña en Egipto, un país que odiaba a los judíos, viviendo allá, al llegar a un país extraño, desplazados en un idioma que ellos no entienden. Ay, no. Bueno, hay algo bien hermoso, Rafa, que te estaba contando que había leído en la Beata Ana Catalina de Emmerich. Pues yo sé que, pues sabía que cuando cuando María llega a Egipto se cayeron unos templos. Cuando San José caminaba con el niño, los ídolos de los templos estallaban y se caían, ¿no? La presencia del verdadero Dios. Rafa, pero lo que yo no sabía, no sé si tú sabes, es que cuando la Virgen María nace, dice Ana Catalina que hubo muchas manifestaciones muy parecidas a las del nacimiento del niño Jesús. La casa, la habitación donde estaba se iluminó completamente. Los Reyes Magos, que ya existían, vieron unas señales en el cielo y empezaron, a raíz de eso, que ellos empiezan a predecir la venida de Jesús. Los sabios y que dice que en Egipto habían unos ídolos gigantescos y Ana Catalina ve que con el nacimiento de la Virgen María se cayeron esos ídolos. Y otra cosa que interesantísima me parece a mí, que ¿cómo se llama cuando la presentación del niño, el que profetiza sobre Jesús? El sacerdote Simeón tenía un cargo, además de ser estar en el templo. Él cuidaba, dice que pegado al templo había un sitio donde tenían los posesos que no los podían liberar y los llevaban a ese sitio. Dice que ella ve que cuando la Virgen María nace, los posesos empiezan a gritar, déjenos ir, y abren la puerta y sale un poseso gritando, déjenos ir, no podemos, con el solo nacimiento de la Virgen María. Increíble, increíble. Es la esposa del Espíritu Santo, porque el ángel le dice llena de gracia. Y ninguna persona puede ser llena de gracia completamente si el receptáculo no está completamente limpio, o sea, libre de pecado, llena de gracia. Jesucristo semejante al hombre en todo, menos en el pecado. Y si hubiera habido una millonésima de pecado en la Virgen María, Jesucristo lo hubiera heredado, porque, como dice San Agustín de una forma tan hermosa, carne de Jesús, carne de María, sangre de Jesús, sangre de María. O sea, Jesús es 100% María biológicamente, anímicamente, psicológicamente, emocionalmente, y son un solo corazón. Porque si unas almas gemelas, una gemelo siente lo que el otro siente en otra parte, los psiquiatras tienen una expresión, no me acuerdo sobre eso, ellos eran mucho más que almas gemelas, porque eran los plenos del Espíritu Santo los dos, ella y él. Y él era 100% carne de Jesús, carne de María, sangre de Jesús, sangre de María. Mire, en los milagros eucarísticos, donde las hostias se convierten en un filamento del corazón, del miocardio, hacen los análisis del laboratorio en estas hostias y encuentran 23 cromosomas femeninos, no masculinos. No masculinos. O sea, bueno. Bueno, Rafa, hay otra cosa que yo le estaba preguntando, pero también para que ustedes las tengan en cuenta, porque yo tenía esa duda.
Algunas personas dicen que es que San Joaquín y Santa Ana no tenían más hijos. Otras personas dicen que sí, bueno, pues místicos, ¿no? Que sí tenían más hijas, ¿no? Como en el caso de Ana Catalina Emmerich. Entonces es importante también que tengamos claro eso, de que según Ana Catalina y la Biblia, se habla de que la Virgen sí tenía hermanas, ¿no? Que tenía hermanas, inclusive en Juan, la cruz. capítulo 19, y dice, y la hermana de María, dice... María de Cleofás, ¿no? María de Elí. María, Cleofás era el esposo de la sobrina, era algo así. Elí era, la María de Elí era hermana de la hermana, y el esposo era Cleofás, y entonces hay una María de Cleofás. Sí. Pero estaba la madre, María, y la madre y su hermana, dice Juan en el capítulo 19, creo, no me acuerdo en dónde, pero ahí está. Si quieres la busco mientras tú vas comentando. De todas maneras, ellos tuvieron una hija años atrás, muchos años atrás. Estaba mucho mayor ya para cuando nació. Era casi como una tía, porque era mucho mayor que ella, y estaba ahí en la cruz con ella, ¿no? Y Cleofás, que era su pariente, su esposo, fue el que huyó a Emaús con San Lucas. Dice Ana Catalina que el segundo que huía por el camino de Emaús era San Lucas, porque el único que narra el episodio de Emaús es San Lucas. Y dice Cleofás y otro. San Lucas humildemente no se quiso colocar él ahí, pero cuando huían hacia el camino de Emaús, de modo que ese era el Cleofás pariente del Señor, pariente de la Virgen. Bueno, y San Joaquín, ¿tú sabes qué significa San Joaquín? El nombre de San Joaquín. Eliaquín. Quiere decir Dios ha traído, sí, ¿o no? O preparado a quien Dios prepara. Eso. A quien Dios prepara. Y en los nombres de Joaquín y Santa Ana Vamos a también. Hacer un paréntesis, un instante. Bueno. Bueno, como te decía Rafa, el nombre de Joaquín y de Ana también aparecen en el Corán. También estuve investigando algo acerca del Corán. Se dice que el Corán se podría decir que hay más de María que en la misma Biblia, ¿no? Que por el más contenido se menciona más. Ellos quieren mucho a la Virgen. Sí. Quieren muchísimo a la Virgen María. En Éfeso, donde la Virgen vivió, hay una placa que el gobernador dejó. Dice que aquí subió al cielo la que fue siempre virgen. Desde el siglo... El gobernador de Éfeso, desde el siglo VII aparece sí. Ese título entre los musulmanes, la siempre virgen. Sí, eso la consideran ellos. Entonces, ellos hablan de Joaquín y de Ana, el nombre de Ana en árabe Hana, y significa también la amada, ¿no? La amada. Y la gracia de Dios. La gracia de Dios. Eliaquín, que quiere decir Dios ha traído gracia. Bueno, Joaquín y Ana. Bueno, otra cosa, ellos eran descendientes de Aarón, dicen los musulmanes que ellos eran descendientes, que María y Jesús eran descendientes de Aarón, de la casta de Aarón. ¿Sabías eso? Eso lo... Pero no es. Ajá, no es. Pues bueno, no, eso decían ellos. Muy bien, Jesús es de la casa de Judá. Por eso son judíos, ¿no? No, pero más atrás, Rafa, bueno. de Aarón, de Moisés. Bueno, vamos. Del sumo sacerdote. Hay una cosa en el evento que vamos a hacer del 9 de septiembre. Yo estuve pensando, ¿qué voy a decir de la Virgen? Que yo tengo tantas cosas que decir de la Virgen María. Tantas cosas en un libro que yo escribí sobre la Virgen. Hablé de los 27 atributos de la Virgen María, pero dije, voy a volver a explicar los dolores de la Virgen María, que en la Biblia hay 13, no hay 7, sino 13. Porque me ha pasado un fenómeno muy curioso desde hace 25 años. Cuando empecé a explicar los dolores de la Virgen María, yo no hago oración de sanación. En ese momento no he vuelto a hacer oraciones de sanación ni de liberación. Pero mientras hago la explicación de los dolores de la Virgen, ella se encarga de sanar un montón de gente. Y verá, Rafa, yo he estado varias veces cuando tú hacías la meditación de los dolores de la Virgen María, la sola palabra
y el solo estar meditando, la gente se va liberando y es así. Y mucha gente se ha convertido con la meditación de los 13 dolores de la Virgen María. Hay un dolor, se lo voy a anticipar aquí, que me impacta mucho. Imagínense que un día la Virgen se levantaba temprano, le preparaba el desayuno al Señor, que era que dátiles, Cuajadita. leche de cabra, cuajada Y miel. y miel, ¿no? Desayuno propio de ellos ahí, para levantarse. Además muy nutritivo, ¿no? Porque los dátiles son muy nutritivos y todo, la leche de cabra también. Una mañana se levanta y no lo encuentra. El Señor se fue, cumpliendo la profecía que Él mismo dio más adelante: el que no deje a su padre y a su madre no puede ser digno de mí. Jesús abandonó la casa del Padre, el cielo, imagínense, para hacerse hombre, la humillación más grande de Dios, hacerse hombre. Y cualquier día, a lo que Él más amaba en la tierra, a su madre, un día se va al monte de las tentaciones. Y en el corazón de María retumba las tentaciones que ella sentía, lo mismo que Él sentía, las tentaciones del monte y la ausencia del Hijo. El Hijo trabajaba el trabajo de José. José era un tectón, era un hombre que hacía cosas de madera, pero hacía cosas de piedra, era una especie de maestro de obra, de arquitecto, de ahí viene la palabra arquitecto, tectón. Y viene la Virgen a sentir el dolor de la ausencia del que trabajaba el taller, era su hijo el que trabajaba el taller. Le tocó quedarse sola, absolutamente sola. Después regresó con sus discípulos y los hospedaba en su casita. Después, pero sentir el dolor de que su hijo se fue y quedarse absolutamente sola. Ese es un dolor que nadie había contemplado. La soledad absoluta de María y el silencio, el Señor allá sintiendo las tentaciones de Satanás y ella sintiendo aquí abajo. Por eso también, Rafa, lo de las meditaciones que tú haces cuando Jesús está en la cruz, ¿no? María siente todos los dolores de Jesús, ¿no? Todos. Por la unidad que hay entre, Sí. entre y Jesús sobre todo y los María. dolores del alma, que los de Getsemaní. Dice Ana Catalina que los dolores de Getsemaní, que donde Él sintió todos los pecados de la humanidad que pasaron y lo hicieron sudar sangre, fueron más terribles los dolores de su alma que los dolores de su cuerpo, dice Ana Catalina. Por eso la angustia y el sudor de sangre, ¿no? Sí. Bueno, yo te tengo aquí una pregunta, pues, acerca de los dogmas, ¿no? Ay, trajiste lo de los dogmas. Traje lo de los Eso dogmas. todo tiene un cimiento bíblico tremendo, los dogmas. Sí, a ver. Que alguien me preguntaba en estos días, por eso los miré, que si un dogma se puede abolir. No, ni modificar, por eso es dogma. Por eso es dogma. Que nadie puede quitar. Nadie, nada. Ni un mandamiento como no matarás, eso no puede ser modificado, ni abolido. Y también dice Rafa que dogma no solamente son los que estén ahí escritos, sino que hay unos que se entienden que ya es dogma, porque se ha venido siempre manejando. Verdades de fe se llaman. Verdades de fe, como lo que es el aborto, ¿no? Sí. Que el aborto, que una persona que comete aborto queda ya fuera de la iglesia. La No se necesita que sea la existencia del proclamado, demonio. ¿no? Sino que Es tan evidente la existencia del demonio que la iglesia no lo proclamó como dogma, sino como verdad de fe. Y ahora que lo están negando, y los ángeles y el demonio, la nueva teología. Pero qué bueno, sería bueno, Rafa, todos que le refresquemos aquí a nuestros teleamigos los dogmas y los vamos Los de la comentando. Virgen, Los de la Virgen, lo de la ¿sí? Virgen. Tenemos el dogma de la maternidad de María, verdadera madre de Cristo, en el Concilio Vaticano II, en el año 431 en Éfeso. ¿sí? Éfeso. En Éfeso, ¿sí? María madre de Dios, que muchas veces también dicen, mucha gente lo ha escuchado, que María no es la madre de Dios, sino que es la madre de Jesús. No es que ¿sí? María no es madre de un pedazo. No, María es madre de la totalidad de Jesucristo, no es que un pedacito, es el hombre y el Dios aquí, no, María es madre de todo Jesús, completo. Bueno, Rafa, y aquí sí Concilio de quisiera... Éfeso declaró ese dogma, sí. Y aquí sí quisiera que alertáramos un poquito, no mucho a la gente, porque se está hablando en los grupos de oración
ya no se le dice la Virgen María, sino se le dice la llena de gracia. Sí es la llena de gracia, pero es la Madre de Dios, es la Virgen María. Y los cristianos pues le están dando también ese título a la Virgen María no dicen la Virgen, sino dicen la Madre, la llena de gracia, y también se está hablando esto en los grupos de oración y a mí me preocupa muchísimo porque le estamos quitando a la Virgen María ese título tan hermoso, pues de ser la Madre de Dios y la siempre Virgen María. Entonces siempre es una voz de alerta María, porque los he escuchado en varios grupos de oración, Rafa, grupos católicos que están diciendo de que María es una mujer común y corriente, ¿sí? Y de que inclusive también se está hablando acerca de los sacramentos, que no es necesario vivir en la Eucaristía. Entonces, para que tengamos muy en claro que estos son dos fundamentos, lo cita San Juan Bosco, ¿no? Claro, los dos pilares. Las columnas de la iglesia son la Eucaristía y la Virgen María. Oíd pues, casa de David, ¿os parece poco cansar a los hombres que cansáis también a Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una doncella está encinta, una virgen está encinta, alma, es la palabra griega que usa, va a dar a luz a su hijo y lo pondrá por nombre Emmanuel. O sea, la virgen va a dar a luz un hijo y lo pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, desde esa época, 750 años antes, nos está anunciando que es la Virgen la que va a dar a luz un hijo, una Virgen. Y es el gran milagro que le propone Ahaz, ¿no? Cuando le piden que le dé una señal, dicen, no les voy a dar una señal en el cielo ni en la tierra. Isaías le dice, pídeme una señal, le dice Dios. Y a cualquiera de ustedes, si le dicen, Dios le está diciendo que le va a dar una señal en el cielo y en la tierra, pues pedirían casa, carro, beca, el baloto, todo, ¿no? Y este dice, no le voy a dar ninguna señal, pero la más grande de todas las señales de la historia es que una virgen va a dar a luz un hijo. Esa es la señal. Esa es la señal. Como la señal de Jesús, que fue la señal de Jonás, resucitar. En el vientre de la ballena. Bueno, y dice, es madre no desde la eternidad, sino desde el tiempo, porque eso también se está diciendo, que María no puede ser madre de Dios porque Dios siempre ha existido y que María tiene un tiempo. Entonces, no es madre desde la eternidad, sino desde el tiempo, desde el nacimiento de Jesús. Bueno, ese es el concilio, en el concilio de Éfeso. Tenemos el dogma de la Inmaculada Concepción. El Papa Pío IX decreta el dogma de la Inmaculada Concepción y dice que que duraron tantos años. ¿Cómo era que llamaba el beato? ¿Álamo? No, el beato franciscano que duró años con el dogma de la Inmaculada Concepción y todos esos debates tan grandes en la Universidad de París, ya se me escapó. Semejante al hombre en todo menos en el pecado, dice la Biblia, ¿no? Si Jesús es semejante en todo menos en el pecado, el vientre que le dio la carne, la sangre y la psicología y todo, si tuviera pecado, pues hubiera pecado él también, porque uno hereda el pecado en la sangre y en la carne. Pecador me concibió mi madre, Salmo 50, pecador me concibió mi madre. O sea, Jesús hubiera sido engendrado y concebido pecador si ella hubiera tenido un pecado. Porque sangre de Jesús, sangre de María, carne de Jesús, carne de María. Por eso es tan eucarístico también esa palabra de San Agustín. Jesús es 100% María en la carne y en la sangre. Y le dijimos que le íbamos a dar el tipo de sangre que aparece en las hostias, ¿no? El AB. AB, ¿qué quiere decir papá? AB. Bueno, Rafa, esto fue en el año 1854 por la bula Ineffabilis Deus, el 8 de diciembre de 1854, pero lo que tú dices, esto ya desde muchos años, muchos siglos, se venía diciendo, pero sí hay algo acerca de un beato que golpea el piso. ¿Te acuerdas que tú nos comentabas que Virgen antes en el parto? No, eso es Fray Junípero. Imagine que cuando los franciscanos y los dominicos, que nacieron hermanos, tienen un parentesco ahí, San Francisco y Santo Domingo, era muy famoso
uno de los frailes que vivía en las ermitas que fundaron después los franciscanos, después de la muerte de Francisco, y lo consideraban una reliquia. Era un hombre de 95 años, ya un viejito, muy viejito. Y el dominico empezó a tener sus dudas sobre la virginidad de María. Los teólogos siempre empiezan con las dudas, ¿no? Eso físicamente no es posible, eso no puede ser, eso no, increíble, pero en medio de las dudas alguien le dijo, ¿por qué no vas y consultas al hermano? Creo que no era Fray León, era Fray Juní, pero era uno de estos frailecitos que andaban con Francisco, ya el último que quedaba en el convento, y se vino caminando 2 o 3 días hasta llegar a la ermita. Y el fraile, el Espíritu Santo, le avisó que venía el dominico. Y nunca salía del convento porque era un hombre de 95 años con muchas dificultades, y pidió el favor de que lo sacaran del convento, y le dijeron, hermano, ¿cómo lo vamos a sacar del convento? Ya vamos a terminar la historia, vamos a esperar un instante. Tengo que redondear la historia de cómo venía este dominico con las dudas sobre la virginidad de María al convento franciscano, a la ermita franciscana, donde uno de estos frailes, el único sobreviviente de Francisco, tenía más de 90 años, y fue como avisado por el Espíritu Santo de que el dominico venía a consultarle las dudas sobre la virginidad de María. Ya los teólogos empezaban a vacilar en esa época, no tanto como los de ahora, que son herejes, muchos, pero muchos en muchas cosas. Bueno, entonces, avisado por el Espíritu Santo de que el dominico venía, el frailecito franciscano, que estaba muy deteriorado, más de 90 años, pidió que lo sacaran fuera de la ermita. Dijo, pero hermano, si usted hace 3 años que está aquí encerrado, 4, y no sale, ¿qué quiere salir afuera? ¿A qué quiere salir? Dijo, es que necesito que me saquen. Y abrieron la puerta y lo cogieron entre 2 frailes, cada uno de un brazo, medio arrastraba hacia afuera, levantaba al viejito de tantos ayunos y tantas penitencias que hacían esos hermanos franciscanos de esa época. Espero que algunos ahora la sigan haciendo, porque el mundo necesita reparación. Empezaron a arrastrar al frailecito hacia afuera, y él iba con su bastón, pues su báculo ahí sostenido por los otros 2 y por su báculo. Y cuando a lo lejos apareció, el otro sabía que venía y que ya estaba cerca. El Espíritu Santo, que todo lo sabe y todo lo ve, como es Dios, ¿no? Le avisó. ¿Y a qué venía también? Cuando estaba a distancia de voz, como se llama, distancia de voz, de oírlo, ¿no? Él levantó el báculo y golpeó el suelo por primera vez y dijo, Virgen antes del parto. Y ¡tac! Golpeó el suelo y brotó un lirio. Dijo, Virgen en el parto, y volvió a golpear el suelo y brotó el segundo lirio. Y después dijo, Virgen después del parto, y volvió a golpear el suelo y brotó el tercer lirio. Y el otro, estupefacto, cayó de rodillas, dio media vuelta y se volvió a entrar al convento. Uno de los milagros franciscanos, los 3 lirios de María. Francisco le decía, poderosa señora, le decía, poderosa señora. Después San Bernardo, que tiene las homilías más hermosas sobre la Virgen, con San Antonio de Padua. Si quieren leer cosas hermosas sobre la Virgen, lean a San Bernardo de Claraval y a San Antonio de Padua. Son las homilías que yo he leído más hermosas sobre la Virgen María. Hay muchas, porque son miles. De nadie se ha hablado tanto, ¿no? Como decía en la Edad Media, de María nunquam satis. De María nunca se ha dicho bastante, decía en la Edad Media. Y sigamos con los dogmas. Tenemos la perpetua virginidad de María. Ya era un dogma desde el cristianismo antiguo, habiendo sido declarado por San Justino y Orígenes, pero en el concilio de Letrán, en el concilio tercero de Letrán, en el 649, siendo el Papa San Martín I, se declaró dogma la perpetua virginidad de María. San Justino fue un santo muy lindo, y Orígenes fue un gran teólogo, y no lo canonizaron por una equivocación. ¿Sí saben, por no? una pequeña equivocación. Bueno, fue un gran teólogo, cometió errores
como todos los teólogos especulan y a veces cometen errores, pero fue un gran teólogo y Él muy se castró, valioso. ¿cierto? Él se castró porque leyó el texto de que hay eunucos voluntarios y lo tomó literalmente y Se por castró. eso no lo canonizaron. Pero fue un gran teólogo y muy apreciado en la iglesia. Además Dios le tendría en cuenta el gesto, ¿no? Porque Claro. pues, es un No lo gesto hizo- muy valiente, No además. lo hizo de maldad, sino... No, y muy valiente, ¿no? No. Bueno, Bueno, y tenemos por último el dogma de la Asunción de María a los cielos, pues que ya también estamos próximos a celebrar en estos días, ¿no? sí, La Asunción María Asunta a los es cielos. como dentro de 3 días. ¿En ¿Pasó estos mañana? días o pasó? En estos días En es estos María días, sí. Asunta al cielo. Ujú. La diferencia entre ascensión y asunción. ¿Sí? Sí, Jesús ascendió al cielo por su propio poder. Y María es Asunta. Y María fue tomada y sacada y llevada. Bella historia como la cuenta en la mística Ciudad de Dios. Esa santa tan maravillosa. Y como María de Agreda. María de Jesús de Agreda, sí. Como la Virgen, Santo Tomás volvió a dudar, ¿no? Porque llegaron todos y Tomás llegó tarde. No fue que no, dudara. No dudó, no. Llegó tarde. Llegó tarde al sepelio de la Virgen. Ya estaba allá en su cueva, habían corrido la piedra, a la usanza judía, un redondo, y muy dolorido de no haber visto a su madre, como le decían los apóstoles. Que le decía mi amada madre, ¿no? Mi amada madre, sí. Entonces le corrieron la piedra a San Pedro para meterlo, y oh sorpresa, cuando entraron, la habían dejado sobre una piedra acostada, ¿no? Adentro. Encontraron la piedra vacía, llena de rosas, y un olor profundo a rosas, que es, por eso se llama el rosario, porque es la flor de la Virgen María, así como el lirio es la flor de San José, ¿no? Hay algo bien bonito acerca de los aromas, de donde yo leí este artículo, dice que María es el suave aroma del que habla San Pablo, que es el suave aroma a Cristo, el olor de ella, por eso es que se identifica tanto el aroma de María. Usted sabe una expresión que yo inventé, ¿no? Después de Juan Pablo II, en la Eucaristía nunca se usaba en la liturgia rezarle a la Virgen, antes del Vaticano II. Después Juan Pablo II empezó con la usanza de rezarle a la Virgen después de la Eucaristía, que se rezaba la oración de San Miguel Arcángel y que se quitó. Se debía rezar todavía, ahora sí que es necesario San Miguel, pero Juan Pablo II empezó a sembrar la Virgen en la iglesia por todas partes. Es el Papa de María, ¿no? El Papa de la Virgen María. Y ahora en las misas no hay un lugar donde o le canten o le recen una Ave María o 3 Ave Marías, y yo lo llamo el suave olor de María. Bueno, está bien así. No es el suave olor de Cristo. El suave olor de María. El suave olor de María lo dejó Juan Pablo II regado siempre después de las misas, para recordarla siempre. El aroma de María. Bueno, y tendríamos ya nos faltaría uno, ¿cierto, Rafa? Ah, no, esta es la Asunción de María en los cielos. María Asunta, Sí. Cuando abrieron la tumba, San Pedro le hizo abrir la tumba, porque ya era el jefe de la iglesia, y estaba llena de rosas. Encima la Virgen había desaparecido. Los ángeles vinieron por ellos y la asumieron, la sacaron. Papa Pío XII, 1 de noviembre del 1950. Que quería tanto a la Virgen. Y Pablo VI le puso un nombre como todos los papas, ¿no? Le tienen mucho amor a la Virgen, todos. Y le dice la Toda Santa. La Toda Santa. Bueno, Rafa, necesitamos recordarles el correo a nuestros Entonces, amigos. Recordarle que el 9 de septiembre voy a darles un regalo. Voy a hacer la charla de los dolores de María, los 13 dolores de María, 13, ¿no? Y qué contenta se va a poner la Virgen María que le celebremos su cumpleaños, ¿no? El cumpleaños, el 9 de septiembre. Bueno, el nuevo correo para que lo tengamos en cuenta, sanando tus heridas, sanando tus heridas, @gmail.com.
que nos han dicho que estaban escribiendo otro correo, pero es sanando tus heridas AR, todo en minúsculas, @gmail.com. Oye, que a mí me están fusilando por allá, me inventaron un correo, dizque el hacha de Dios o alguna bestialidad. Sí, ¿Cómo se llama? el hacha de Elías. Ay, qué horror. Eso no es mío, ni yo escribo correos, ni escribo eso. En Facebook, Rafa. Facebook, eso no es mío, por favor, nada del hacha de Dios, ni estoy diciendo nada por ahí, nada. De Elías. ¿Ah? De Elías. Bueno, tenemos aquí unos correos, Rafa, para que lo leamos rápidamente. Sí. Tenemos un correo de Erika Martínez, donde dice que solicita oración por la salud del señor Abel Galvis Ovalle, para pedir oración por mi familia, sanación y liberación de ataduras de brujería, adivinación, que practicó su abuela materna. Su familia es Valencia Guevara. Muchas gracias, Dios los guarde. Su nombre es Joana. Para las personas que viven aquí en Bogotá, aquí en Casa Fraterna, Casa Belén, ahí tienen 2 días de oración de liberación, los días martes en la mañana y los días miércoles en la tarde. Les pido oración por trabajo. Llevo meses desempleada, he utilizado todos los mecanismos de búsqueda laboral y no ha sido posible. No utilizaba el bueno, ¿no? San José, San José. San José, para mí San José es muy... El patrono de los trabajadores, sí. Pero algo bien bonito de tu hermano Luis, que él decía, o él dice que dos novenas, ¿no? Una en expiación de los pecados personales. La primera. La primera. Que se nos olvida porque muchas veces pasamos a lo segundo, pero no hemos... Y la segunda, pues ya pedirle a San José que nos ayude, ¿no? Confesadito, ¿no? Confesado y comulgado, ¿no? Es que la gente vive en pecado y quiere que Dios actúe sin colocarse en la línea, así es como coger unas patadas al papá para pedirle que le dé plata. No tiene sentido. Bueno, están aquí, Rafa, pidiendo las oraciones de rebote, que te las dejo para que se las envíen. Erika, sí, que le envíe las oraciones Olga de rebote. Duarte, les felicito por el programa hermoso, bien rico en sabiduría. Les pido oración por mis hijos Ezequiel, Leandro y yo, Julia Alejandra. Les envío un rosario de bendiciones. Me gustaría recibir las oraciones en contra de las brujerías. Soy de Argentina, en Buenos Aires. Hace más de 3 años que veo su programa. Libro que recomienda, trato de comprarlo. Pido por mi país. Hoy, 8 de agosto, nos reunimos en el Congreso Católico y Evangelista para que no salga esa maldita ley del aborto. Gracias a Dios que no el salga. Senado los derrotó, sí, Bueno. el Senado, decían ellos que por la influencia de la Iglesia Católica y Evangélica derrotaron lo del aborto. Benditos los senadores que tuvieron pantalones, conciencia y pantalones para defender 2 vidas, porque se defienden 2 vidas, la vida del hijo y la vida eterna de la madre, que se puede condenar por el aborto, porque el que aborta queda excomulgado, ¿no? Automáticamente queda excomulgado, dice la Iglesia. Bueno. La Argentina unida en oración por la vida, lo que sí porque estamos muy divididos por el gobierno presente y el anterior, la Iglesia por el anterior. Pido también oraciones por nuestro país, y que sé que sus oraciones llegan como relámpagos de los cielos. Señor Arango, cuente con mis oraciones para usted, su comunidad y su familia y su bendito país. Bendiciones. El pasado domingo celebramos la fiesta de Dios Padre, nos preparamos con las oraciones de la octava de Dios. Padre, les envío un rosario de bendiciones. Atentamente, Olga Duarte. Gracias por la fiesta de Dios Padre. Fue una maravilla, les cuento, una maravilla. Les cuento que yo también estuve en una fiesta ayer hermosísima en tierra. Pero usted muy me imagina linda. aquí. Yo me imagino, Rafa. Fue 1 hora de charla de un sacerdote y 1 hora y 1/4 de sanación interior de la paternidad de los padres, el dolor de los malos padres. Muy lindo eso, mujer. Buenas tardes, les pido oración y el favor de apoyarme, ya que me están atacando con tabaco, causándome dolores en las articulaciones, principalmente en las manos, rodillas, caderas, tobillos, hombros, nuca, pies. ¿Cuándo hacemos un programa sobre eso? ¿El próximo? Pues si quieres, Rafa, claro ¿Sí? que sí. Nueva era y todo eso, cómo dar combate espiritual. Yo pienso que deberíamos iniciar una secuencia de programas sobre Nueva Era, porque hay mucha desinformación y por eso... Pues el Vaticano, en el Observatorio Romano, hace 10 años, un gran teólogo escribió un artículo sobre Nueva Era y la llamó la religión del anticristo. O sea, este teólogo también creía en el anticristo. Yo tengo un libro que se llama El reino del anticristo, y es las profecías de lo que está sucediendo antes, ahora y después.
La religión del anticristo lo llamaba el Observatorio Romano, el periódico del Vaticano. Dice, igualmente las ventas están en el suelo. También les pido el favor de orar por mi nieto Iván Esteban para que tenga buenas ventas de las lasañas que prepara. Bueno, es una persona muy inteligente, con muchas capacidades. ¿Prepara lasañas? Sí, señor. Bueno, así dice. Está bien el negocio. Ajá. Tenemos una también de Mónica. Me permito escribirle porque deseo tomarle literalmente la palabra. Como tú dices, deseo rezar por ustedes porque usted lo ha venido haciendo ya desde hace ya algunos años sin que yo lo supiera. Quiero que ustedes recen por mí, si bien conocido por su valía ante el Todopoderoso, que recibe a través de usted mis más bendiciones de las que yo pueda lograrles, pero Dios sabrá recompensar mi pequeñez. Pido especialmente por su protección y para que Dios nos dé la dicha de escucharle muchos años más, que es usted uno de sus elegidos que se junten en los 141,000. Bueno, respecto a mi pedido de oración, requiero oración. Un día le explico lo de los 144,000, porque es que eso sale no número 12 por 12, 144. Un día le explico. Pero que no es tan literal. Bueno, respecto no es literal. A mi pedido de oración, requiero oración espiritual, ya que me hicieron brujería y los resultados fueron catastróficos. Tenemos que hacer ese programa sobre eso. Nos están pidiendo que pasemos a la segunda parte. Y vamos a orar ahorita en estos 5 minutos por esas personas. Bueno, esa es Mónica Egas. Mónica, y usted tiene una hija, Mónica, ¿no? Mónica, sí, saludos. Mónica viene de monos en griego, que quiere decir única. Única, ella es única. Bueno, vamos a un paréntesis. Bueno, Rafa, aquí me están comentando que tienes un nuevo look, ¿no? La barba es que me quiero parecer a San Nicolás, el de Navidad. Pensé que al Padre Pío también, para que le diera su buena barba. Para que mi nieta pueda meter la mano en la barba y todo. Ay, Dios. ¿Ah? Bueno, Rafa. Tenemos también de Maricel Martínez desde Duitama. Por favor, ayúdeme con oración por la salvación en el espíritu, alma y cuerpo de mi familia de sangre, mi familia política, parientes, amigos y enemigos. Pido por el alma de Miguel Andrés Bustamante, las almas de mis hermanos separados, por las que nadie ofrece oración. Oiga, Ana Catalina, cuando llega al purgatorio de los evangélicos protestantes, hermanos separados, llámenlos como quiera, o hermanos esperados, como decía Benedicto, de una forma tan bella, ¿no? Ana Catalina ve un purgatorio terrible y sufren mucho, dice, y nadie ora por ellos. Ore por los hermanos separados, por los hermanos esperados, y ore por sus enemigos, empiece a quererlos un poquito, y a poquito, decía Fray Nelson que eso gasta unos años para perdonarlos y empezar a orar por ellos. Bueno, Rafa, que hay una pregunta que sería, bueno, no la sé, pero si tú no la sabes tampoco, pues la podemos mirar. Dice, una pregunta, ¿la página de internet Revelaciones Privadas es confiable? ¿Los mensajes del Dios Padre publicados que hay son confiables? Porque hay algunos que no me inspiran confianza, tengo esa duda, ¿podrían ayudarme, por favor? Pues no sé qué página es, pero no sé si... No, yo la única página de Dios Padre está en México. Él es un médico que tiene en estos días el programa de Galat, publicó unos mensajes confiables de Dios Padre de un médico mexicano que es muy confiable. Páginas confiables como católico. Pues, sí, Revelaciones Marianas tienen cosas bonitas de Luz de María y todo, pero esas páginas de Dios Padre hay una en un mexicano. En el último programa de Galat hay unas profecías de Dios Padre que son confiables. Claro, habla del fin de los tiempos, tema que no le gusta mucho a sacerdotes, del que empezó hablando Juan Pablo II, Benedicto, que estábamos en el fin de los días. No es el fin del mundo, es el fin del mal, ¿vio? ¿No? Pero vamos a pasar tiempos muy difíciles. Y si no me creen, mire los incendios de California, eso no es... El simulacro es muy bueno, que está pasando, los 80 carros que quemaron en Suecia y todo eso. Todos los días pasan cosas terribles, pero oremos. Las pateras, esas pateras que se hunden en el Mediterráneo, que se convirtió en un sepulcro, un cementerio de los pobres negritos africanos o los libios que pasan en el Mediterráneo, un cementerio diario de millares de personas tratando de entrar a España, de entrar a Europa. Por Dios, ¿qué es lo que estamos viviendo?
la crisis de los venezolanos que declararon en emergencia el Ecuador porque ya no pueden con 5.000 venezolanos diarios, pobrecitos ellos, pero también el país no resiste y entonces es una crisis para un gobierno y para un país y para una nación. Pero trátelos con amor, ¿no? Con respeto y trate de ayudarlos. La Iglesia Católica ha hecho un esfuerzo tenaz. Felicitaciones al obispo de Cúcuta, porque es como 7 parroquias dándoles comida, y en Bucaramanga también ya no dan más, ¿no? Porque es más de 1 millón en Colombia y 5.000 diarios en Ecuador. Oren por ellos y oren por ese pobre país y por el nuestro también. Por el nuestro. Bueno, Rafa, esta es importante esta carta. Dice: un saludo cordial desde Medellín. Soy fiel seguidora de su programa y lo felicito por su orientación en estos tiempos caóticos. Soy temerosa de Dios y vengo haciendo un trabajo interior desde hace varios años, ya que estoy consciente de que la muerte no existe y el trabajo que tenemos que realizar por la salvación de nuestra alma es intensa. Desde hace alrededor de 3 años mi hijo me confiesa que es gay. Yo sentí morirme, he tocado este tema con él en varias oportunidades y no me ha sido posible cambiarle la idea de lo equivocado que está. En mi Santo Rosario lo hago casi todos los días, le pido a la Virgen María que me ayude con el milagro de que mi hijo cambie, pero parecería que mis ruegos no han sido escuchados y estoy desesperada con este tema. Es un excelente muchacho, trabaja, estudia, no tiene ningún vicio, pero este tema me atormenta todos los días. Le agradezco, me dé un buen consejo, qué debo hacer, cómo trabajo en esto. Un fuerte abrazo y que el buen Dios los siga bendiciendo. Atentamente, Diana. El que hace todo en todos es Dios. El único que lo convence es Dios. ¿Te acuerdas de esta frase de Medjugorje? Sí, traduces en italiano o no? No mucho, pero vamos a ver qué dice. Si sapeste cuánto vi amo plañendere. Si supieras cuánto te amo. Si supieran cuánto los amo, ¿no? Llorarían. ¿Qué? Si supieran cuánto los amo, llorarían de alegría, de Goya, de Ioia, sí, alegría. Mira, eso es Yugoslavia. Eso yo te lo traje, Rafa. Sí, tú me lo trajiste. Si supieran cuánto los amo, llorarían de alegría, dice la Virgen allá. Yo siento que para todas las mamás, yo siempre recomiendo el atar a los hijos al corazón inmaculado de María en cada gloria. Atarlos, las necesidades, porque es que si atamos todas estas necesidades en el corazón de María, ella como mamá va a interceder mejor que nosotros porque no sabemos cómo hacerlo, ¿no? 30.000 apariciones, y hablaremos otra vez, en Yugoslavia desde el año 81, 30.000 apariciones. Por algo será, porque estamos en el fin de los tiempos. 100.000 apariciones en 400 lugares. Eso no es mentira, eso es verdad. Y es una señal de la mujer vestida de sol que se está apareciendo por el mundo entero, y que si supieran cuánto nos ama, lloraríamos de alegría. Amén. La oración. Bueno, vamos a pedirle a nuestra mamita María, ya que hicimos este programa con todo amor para ella, para que sea ella que los cubra con su precioso manto. Le escuchaba un sacerdote en estos días que el manto de María es la presencia del Espíritu Santo que está sobre ella. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que también cubra todas las necesidades, estos corazones que están pidiendo oración, estas familias que nos piden que oremos por sus intenciones particulares, esta mamá que está desesperada con esta situación de este hijo, pero lo más importante es no perder la confianza, saber que Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre bueno, Padre celestial, en tus manos ponemos estas necesidades, ponemos estas personas que nos han escrito, las personas que nos están viendo, para que tu Padre pongas tu mirada sobre ellos y que el dulce manto de Mamita María los cubra, los ampare y los libre de todo mal, y que nos dé la fortaleza para seguir luchando y seguir caminando para algún día, Padre celestial, podernos reunir todos ante tu presencia. Amén. Amén. Dios los bendiga.